Okay, good morning students, welcome to this video. I am your English teacher and these are the explanations for the activities in lesson 5. Okay. En esta ocasión vamos a iniciar con la lectura que se encuentra en la página 27, okay, con estas tres lecturas. Okay, entonces, antes de iniciar con las lecturas, de tres personas que nos van a contar algo que les pasó a cada una de ellas. Entonces, antes de eso, les recomiendo que revisemos el glosario eh, para facilitar el texto. Entonces, tenemos slums, son barrios bajos o los barrios pobres, humildes. School fees, la matrícula, el dinero que se paga para ingresar a un colegio. Earn money, ganar dinero. Earn es la acción ganar, pero ganar no de ganar en competencia, sino de obtener, ¿no? De obtener peso, de obtener dinero. Ganar dinero en este caso. Daycare center, que es una guardería. Daycare, care es cuidado. Day es día. Daycare center, entonces guarderías, básicamente lo que tenemos ahí. Grow up, criarse. Por ejemplo, I grew up in Bogotá, yo crecí en Bogotá. And training es formación o entrenamiento o capacitación, bueno, dependiendo del contexto. Listo, entonces empezamos acá con Everyday People Changing the World. Everyday people changing the world. Todos los días hay gente que está intentando cambiar el mundo. Change the planet world, the planet Earth, sorry. Entonces empezamos Tulani Madondo, luego tenemos a Pushpa Business, luego Catalina Escobar. Luego hacemos el cuadro, el punto 7, actividad number 7, complete the text. Complete the table with the information. Okay. Where do they live? Entonces Tulani, entonces ponen la información. Why did decide to help people? ¿Por qué decidió ayudar a la gente? Tulani. Entonces, todas las preguntas que empiezan con why, las respuestas empiezan con because. Because. Porque el because es el por qué de respuesta y el why es el por qué de pregunta. ¿Okay? And how do they help people? Y cómo ayudaban a las personas, a la gente. ¿Listo? Entonces, estas tres personas van a responder a estas tres preguntas acá. Cada uno tiene su forma de responder en cada una de las preguntas. Luego de ello, nos dicen que look underline past simple affirmative negative forms. Entonces nos dicen que miremos en el texto que hay unas palabras subrayadas. ¿Sí? Estas palabras subrayadas nos dicen son verbos, como lo hemos hablado durante todas las lecciones. Una oración en inglés inicia con un sustantivo y seguido por una acción y un complemento, como vimos aquí en la primera parte de Tulani Madono. Dice, Tulani Madono started an educational program to help children. Listo, entonces vemos que el sustantivo es Tulani Madono, el verbo es start, el verbo iniciar, y el complemento, que inició an educational program, un programa educacional para ayudar a los niños que viven en los barrios humildes de Cliptown, South Africa. Who living in the slum of Cliptown, South Africa. Okay. Entonces, vemos que se mantiene la estructura en pasado también, porque el verbo está en pasado. ¿Sí? Si vemos toda la oración, el verbo está en pasado.
Entonces Tulani Madondo inició, started an educational program. ¿Listo? Entonces todas las palabras que están subrayadas son verbos que están en pasado. Esto quiere decir que el texto está totalmente en pasado. Bueno, entonces a partir de ello nos dice, what is the, el punto número 8, 8, dice, what is the past simple affirmative ending for regular verbs? Entonces, ¿cuál es el pasado simple afirmativo en el cual terminan los verbos regulares del pasado simple? Entonces, esos son los que terminan en ed. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, en la lectura, volvemos acá, vemos que el verbo es start, solo start, ¿sí? Que es iniciar, arrancar, empezar. Y para convertirlo en pasado se le agrega ed, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos convierte el verbo en pasado, en un verbo regular. Se le agrega ed. A todos los verbos regulares se les agrega ed. Vemos, por ejemplo, aquí otro ejemplo en otra lectura, como por ejemplo work. ¿Listo? Work es el verbo trabajar, pero como es un verbo regular, entonces se le agrega ed, worked, y ya lo tenemos en pasado. Acá tenemos otro ejemplo, visit, que es el verbo visitar, y está en pasado porque se le agregó ed, visited, visitó. ¿Ok? Entonces, lo que hay que poner acá, dice, what is the past simple affirmative ending? ¿Cuál es la finalización del pasado simple para los verbos regulares? Entonces ya sabemos el ed. Entonces escribimos acá. B. What do we do when a verb ends in Y? ¿Qué hacemos cuando un verbo termina en Y? Entonces cuando un verbo regular termina en Y, ¿sí? Se cambia la Y por la I latina y se agrega ed, ¿sí? Dice que encontremos un ejemplo en el texto, entonces miremos acá. Por ejemplo, el verbo carried, ¿sí? El verbo carried termina en Y, que es el verbo cargar, ¿sí? Cargar cajas, dice en este caso. Termina en Y, entonces como para convertirlo en pasado, entonces le quito la Y y le agrego la I latina, se la cambio por la I latina y le agrego ed, carried, carried, ok. Otro ejemplo es el verbo, a ver qué otro verbo tenemos, creo que por acá ahora este es el único que tenemos. Listo. Entonces ya sabemos qué pasa cuando el verbo termina en Y. Entonces escribe el ejemplo. Entonces podemos escribir aquí el ejemplo de carried. ¿Ok? Ahora vamos con la C. Irregular verbs. Los verbos irregulares no don't end in ed. No terminan en ed. Entonces resulta que en inglés tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Entonces ya sabemos que los verbos regulares son los que terminan en ed, que es lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Start. Pero resulta que hay otros verbos que son irregulares, es decir, que su pasado, al momento de escribir ese verbo en pasado, su escritura cambia totalmente. ¿Sí? No se le puede agregar ed, sino que cambia totalmente. Eso se llaman irregulares. ¿Sí? Contrario a los regulares, que solo se les agrega ed. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo con el verbo so, ¿sí? Que es el pasado del verbo ver. El infinitivo es el presente sería el verbo see, S-E-E, see, el verbo ver. ¿Listo? Entonces vemos que cambia totalmente su escritura y pasa a escribirse so. Por eso se llaman irregulares, porque su escritura cambia. ¿Sí? No mantiene la regularidad de los otros verbos de agregarle ed.
Otro ejemplo acá rápidamente. Told. Told es el pasado del verbo tell, T-E-L-L, tell, que es el verbo decir, contar. ¿Sí? Entonces aquí sería contó. His father told him, su papá le dijo, le contó, that he didn't have enough money. ¿Listo? Entonces vemos que está told, es uno de ellos. Dice, la pregunta dice que hay cuatro. ¿Sí? Dice, find the past simple. Encuentra el pasado simple para los verbos irregulares en el texto. Y escriba los presentes. ¿Listo? Ok, entonces hay que encontrar los presentes de estos verbos irregulares. ¿Listo? Entonces son cuatro. Ya aquí le había señalado algunos. Left is one, tall is two, saw is three, and fell is, is four. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los cuatro. Entonces hay que buscar los presentes de esos cuatro verbos. Y el último punto dice, find three negative forms, encuentre las formas negativas. Entonces para hacerle las oraciones negativas, ¿qué utilizamos? Entonces para ello utilizamos un auxiliar. Así como en el presente utilizamos el auxiliar don't para decir que una oración es negativa, para decir I don't like coffee, es decir, no me gusta el café, ¿sí? O para decir she doesn't like Coca-Cola, she doesn't like Coca-Cola. Esos son los auxiliares para negar en presente. Hay uno que se utiliza para negar en pasado y ese está en la lectura número 3, la podemos encontrar. Bueno, está en todas las lecturas, lo podemos encontrar, pero aquí en la número 3 tenemos la expresión didn't. Didn't es el auxiliar que me va a ayudar a negar. ¿Listo? Me va a decir que yo no necesitaba algo, no quería algo, no tenía algo en el pasado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, dice, the baby's teenage mother didn't have money. ¿Sí? La mamá del bebé no tenía dinero, didn't have, el verbo tener. Entonces vemos que simplemente se deja el verbo normal y se pone el auxiliar didn't. ¿Listo? Para hacer la negación. Aquí tenemos otro ejemplo. Catalina didn't want any children to die. ¿Sí? Catalina no quería. El want es el verbo querer. Ella no quería. Catalina didn't want any more children. Entonces vemos que el verbo want queda normal. No hay que ponerle nada en la negación porque ya el didn't hace el trabajo de convertirlo en pasado. Porque es el auxiliar para el pasado. ¿Ok? Entonces, bien, entonces ya sí sabemos que aquí en el punto D, entonces dice que lo que utilizamos es el didn't, el did not o el didn't, más el verbo en infinitivo para hacer la oración negativa. Ok. Bueno, después de ello, tenemos acá, les recomiendo hacer inmediatamente el ejercicio 9. Sí, read the story, leer la historia. ¿Ya? Es la historia de un niño de 16, bueno, de 16 años. Listo, es de Toronto. Entonces nos dicen completa el texto con el verbo que está acá. Entonces dicen finished. Entonces, finished. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar el verbo, cuál es el pasado de finished. Entonces este es un verbo regular, entonces le agregan ed, finish it. Entonces sería finished con ed. ¿Ok? O sea, it was a Tuesday, fue un martes. Chris finished, terminó. Finish es el verbo terminar. Finished school and decided, aquí también terminan, aquí solo hay que agregarle la D final, es un verbo regular porque ya termina en E. Entonces cuando los verbos ya terminan en E, solo se le agrega la D.
decided to go, decidió ir al parque. Y así sucesivamente. Ojo porque hay unas que son negativas, como por ejemplo el number 7. Chris dice no have. Esos que son no have es porque se les tiene que poner el auxiliar negativo en pasado, didn't. ¿Listo? Chris didn't have time, no tenía tiempo. Ok, después de ello, nos dicen que respondamos estas preguntas. Estas son de acuerdo a, a los textos de a las tres lecturas anteriores. Entonces, esto lo pueden responder de acuerdo a eso. Y luego sí podemos iniciar en la página 26 desde el inicio de la lección 5. Entonces, después de leer las historias de esas tres personas, vamos a pensar en las siguientes preguntas. What is a hero? Right? ¿Qué es un héroe? What qualities does a hero need? ¿Qué cualidades necesita un héroe? Entonces aquí nos dan un ejemplo. A hero need to be brave. Entonces un héroe necesita ser, need to be, el verbo ser o estar, que está sin conjugar. Heroes need to be, los héroes necesitan ser brave, valientes, strong, fuertes. Entonces ustedes, de acuerdo a su criterio, ¿qué más necesita un héroe? ¿Listo? Luego el punto número 2, listen to an interview about heroes, y el 3 están conectados. Van a escuchar el audio número 9, que está en el link que se les envió, y van a resolver las siguientes preguntas. Bueno, antes en el punto 2 dice que tienen que hacer una lista de 3 ejemplos de héroes, de acuerdo a Julia. Julia es la persona que está hablando en la entrevista. Ella da ejemplos de diferentes tipos de héroe. Entonces escriba 3. ¿Cuáles son de esos 3? Y luego dice que vuelva a escuchar el mismo audio. Listo. Y encuentre la que es incorrecta. Listen again. For each sentence, find the ending that is incorrect. Encuentre una de estas oraciones que está mal. Es decir, heroes in Hollywood movies, los héroes en las películas de Hollywood. Entonces, de estas 3, hay una que es incorrecta. Entonces, ustedes tienen que decir cuál es. Para eso tienen que escuchar el audio. ¿Okay? Así sucesivamente con la B y la C. Incorrect. Luego vamos al punto número 4, que es el audio número 10, number 10, y vamos a escuchar y repetir la información. Aquí simplemente nos van a hablar de que al momento de pronunciar se unen algunas palabras, ¿sí? Sobre todo si una palabra termina en vocal y la otra termina en consonante o viceversa, ¿no? Entonces hay como una unión de sonidos. Entonces les recomiendo mucho escuchar el audio número 10 para que puedan realizar la actividad. Ok, en el ejercicio número 5 nos dicen, look at the pictures. What social problems do you think this picture represents? ¿Cuáles son los problemas sociales que representa estas imágenes? Entonces usted, por ejemplo, puede ver la C. Dice, it represents pregnancies, embarazos, o it represents pregnancies in teenage mother, representa embarazos en madres adolescentes, ¿sí? O acá el problema social es que the classroom, because it's a classroom, es un salón, the classroom is overpopulated. There are a lot of students, hay muchos estudiantes en un solo espacio muy reducido. Entonces así sucesivamente ustedes van escribiendo ideas de acuerdo a las imágenes. Bueno, luego vamos al punto número 11, 11. Entonces tenemos una lista de verbos en infinitivos que generalmente pues son los mismos presentes, ¿sí? De los verbos, y tenemos los pasados simples. Entonces la idea es unir, hacer un match, el infinitivo con el pasado simple. Por ejemplo, do
que es el verbo hacer, hacer alguna actividad. El pasado es did. Entonces ustedes van haciendo la lista. ¿Sí? Make, que también es hacer, pero la diferencia entre el do y el make es que make es hacer de crear, de inventar. En cambio el do es hacer de hacer actividades, hacer la tarea, hacer ejercicios. Es la diferencia entre el uno y el otro. Y así sucesivamente lo hacemos con todos. Eh, Luego del punto anterior van a escoger 6 verbos irregulares, listo, y van a escribir 2 oraciones por cada verbo, es decir, van a escribir 12 oraciones, una afirmativa y una negativa, como lo muestro en el ejemplo. I slept very well last night. Yo dormí muy bien la noche anterior. ¿Sí? I didn't, y aquí está, esa es afirmativa en pasado y esta es negativa en pasado. I didn't sleep well, yo no dormí bien el sábado. ¿Listo? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Finalmente, tiene que hacer, escribir una historia muy corta acerca de las imágenes que hay acá. Con estas imágenes, escribir la historia acerca de la historia de un héroe, puede ser, ¿sí? O inventarse una historia cualquiera que pueda involucrar estas 4 imágenes, obviamente siguiendo las estructuras en pasado, con oraciones en pasado afirmativas, oraciones negativas en pasado. ¿Listo? Entonces todo esto, ese escrito lo hacen en una hoja aparte, bien hechecito, bien claro, el momento de tomar la evidencia. El punto 14 no hay que hacerlo, se lo trabajamos en alternancia. Eh, bueno, recuerden que el escrito tiene que ir junto con las evidencias de esta lección para evitar inconvenientes, ¿ok? Que tengan muy buen día, espero esta explicación les haya servido. Bye bye.